María pensaba que había engañado a todos. Su plan era divorciarse de Juan, quedarse con la mitad de su fortuna y empezar una nueva vida con su amante. Pero cuando el juez leyó los documentos, su risa se apagó. Juan, un modesto técnico de Miami, había llevado a cabo una maniobra financiera que pasará a la historia. Lo que ocurrió en esa sala del tribunal le hará replantearse el amor, el dinero y la traición. Luis Ramírez, de 40 años, cruzó las puertas del Centro Comunitario de Miami con una sonrisa cansada. Había pasado la tarde entregando becas a estudiantes de bajos recursos, un proyecto que financiaba su startup tecnológico, ahora valorado en 600 millones. El calor de la tarde en Coral Gables lo envolvía mientras cargaba una caja con laptops donadas para la escuela local. Era su manera de devolverle a la comunidad que lo vio crecer, un gesto que lo definía más que su riqueza. Subió a su auto y condujo hacia su casa en Key Biscayne, esperando una noche tranquila. Pero al entrar, un murmullo lo detuvo. Provenía de la cocina. Era la voz de su esposa, Carmen, de 34 años, mezclada con una risa desconocida. Luis se acercó en silencio, oculto por la penumbra del pasillo. Allí estaba ella, abrazada a Raúl, un entrenador de gimnasio con el que había coincidido en eventos sociales. Sus palabras cayeron como un golpe. El divorcio está casi listo. Para fin de año tendré la mitad de todo. Nos iremos a las Bahamas, Raúl. Luis no gritó ni irrumpió. Su mente, entrenada para resolver problemas complejos en su empresa, se puso en marcha. Retrocedió sin hacer ruido, salió de la casa y condujo hasta el malecón. El sonido de las olas chocando contra las rocas lo ayudó a ordenar sus pensamientos. Carmen, con quien llevaba 12 años casado, no solo lo traicionaba, sino que planeaba despojarlo de todo lo que había construido. El dolor inicial dio paso a una determinación fría. No dejaría que su vida se derrumbara. Esa noche, llamó a su tío Miguel, un abogado jubilado de 70 años con un olfato impecable para los problemas. Miguel, que nunca confió del todo en Carmen, escuchó el relato de Luis con atención. «¿Qué necesitas, sobrino?», preguntó con voz firme. Luis respondió sin dudar. «Quiero proteger lo que es mío, legalmente, sin violencia, sin errores». Miguel asintió. «Dame una semana. Vamos a mover el tablero a nuestro favor». Al día siguiente, Luis revisó un documento que había olvidado, el contrato prenupcial firmado antes de su boda. Una cláusula clara destacaba: en caso de infidelidad, no habría compensación económica. Era su as de bajo la manga. Mientras Carmen seguía con su rutina, ajena a la tormenta que se avecinaba, Luis y Miguel comenzaron a trazar un plan. No se trataba de venganza, sino de justicia. Luis sabía que cada paso debía ser preciso, como un código bien escrito. La partida apenas comenzaba. Luis Ramírez se reunió con su tío Miguel en una pequeña oficina en Coconut Grove, lejos de miradas curiosas. Miguel, con su experiencia de décadas como abogado, desplegó un cuaderno lleno de notas meticulosas. «Si queremos proteger tu patrimonio, Luis, debemos actuar rápido y dentro de la ley», dijo, señalando un diagrama de flujos financieros. La meta era clara: transferir todos los activos de Luis, la casa en Key Biscayne, las acciones de su startup, la cuenta de inversiones, a nombre de Miguel antes de que Carmen presentara la demanda de divorcio. El plan tomó forma en una semana. Luis firmó documentos que cedían su participación mayoritaria en la empresa a un fideicomiso controlado por Miguel. La casa, valorada en 10 millones, pasó a ser propiedad de una fundación benéfica que Miguel administraba, con Luis como gestor temporal. Incluso la yate amarrada en el puerto de Miami fue registrada bajo una sociedad anónima. Cada movimiento fue notariado, sellado y archivado en los registros públicos, asegurando que todo fuera inatacable en un tribunal. «Si Carmen quiere algo, que pelee contra el aire», bromeó Miguel.
aunque su mirada era seria. Mientras tanto, Carmen continuaba su vida confiada en su plan. En un café de South Beach, se reunió con Raúl, su amante, y le mostró un cálculo en su teléfono. 300 millones como mínimo es lo que me toca. Raúl sonrió, planeando ya un futuro de lujos. Carmen no sospechaba que Luis había instalado discretas cámaras de seguridad en la casa tras su descubrimiento. Las grabaciones capturaron cada encuentro, cada susurro sobre el divorcio y el dinero. Luis no las vio por masoquismo, sino para reunir pruebas que reforzaran el contrato prenupcial. Una noche, Luis recibió un correo de su abogada, Ana Torres, confirmando que todas las transferencias estaban completas. «Eres oficialmente un hombre sin patrimonio», escribió Ana con un guiño. Luis sintió un alivio extraño, como si hubiera descargado un peso invisible. Pero aún faltaba un paso. Necesitaba que Carmen diera el primer golpe. Días después, ella lo confrontó. «Quiero el divorcio, Luis. Espero que estés listo para dividir todo». Él asintió, fingiendo resignación. «Hagamos lo que quieras», respondió, ocultando una chispa de estrategia en su mente. Carmen, segura de su victoria, presentó la demanda al día siguiente, exigiendo la mitad de un imperio que ya no existía. Luis, mientras revisaba los documentos legales en su laptop, supo que el siguiente movimiento sería en la corte. Cada acción, cada firma, lo acercaba más a un desenlace que Carmen nunca imaginaría. El juego estaba en marcha, y él tenía todas las cartas. La sala de audiencias en el Tribunal de Miami estaba cargada de tensión. El sol de mediodía se filtraba por las ventanas, iluminando la mesa donde Luis Ramírez, de 40 años, esperaba junto a su abogada Ana Torres. Frente a ellos, Carmen, de 34 años, se sentó con su abogado, Javier Peña, un joven ambicioso que confiaba en ganar una fortuna para su cliente. Carmen, segura de su posición, tamborileaba los dedos sobre la mesa, ansiosa por escuchar el fallo que, según ella, le entregaría millones. No sabía que Luis había preparado el terreno para un giro que cambiaría todo. La jueza Rodríguez, una veterana de mirada aguda, abrió la sesión. «Señora Ramírez, presente su caso», ordenó. Javier Peña se puso de pie, proyectando confianza. «Mi cliente ha estado casada con el señor Ramírez durante 12 años, tiempo en el que él amasó una fortuna de 600 millones. Bajo las leyes de Florida, ella tiene derecho a una división equitativa de los bienes matrimoniales». Carmen asintió, convencida de que su futuro estaba asegurado. Sus planes con Raúl, su amante, ya incluían un penthouse en Brickell y viajes por el Caribe. Ana Torres, con calma, pidió la palabra. «Señora jueza, solicitamos que se revisen los documentos financieros actuales del señor Ramírez». Luis deslizó una carpeta hacia la jueza, quien comenzó a examinarla. Las páginas detallaban las transferencias legales realizadas semanas antes. La casa, las acciones, las inversiones, todo estaba ahora a nombre de Miguel, el tío de Luis, o en fideicomisos irrevocables. La jueza alzó una ceja. «¿Es esto correcto, señor Ramírez? ¿Su patrimonio neto actual es 0? Luis asintió. «Sí, señora jueza. Todo fue transferido legalmente». Un murmullo recorrió la sala. Javier Peña se levantó indignado. «Esto es una maniobra para evadir responsabilidades. Exigimos una investigación». Pero la jueza lo interrumpió. «Los documentos están en orden, señor Peña. Las transferencias fueron registradas antes de la demanda de divorcio». Carmen, atónita, comenzó a sudar. Su confianza se desmoronaba. Entonces, Ana Torres presentó una memoria USB. «Además, tenemos pruebas que activan una cláusula del contrato prenupcial firmado en 2013. La jueza permitió la reproducción. En la pantalla de la sala, las grabaciones de las cámaras de seguridad mostraron a Carmen y Raúl en la casa de Key Biscayne, planeando el divorcio y burlándose de Luis. «Cuando tenga el dinero, lo dejaré sin nada»,
decía Carmen en una de las grabaciones. El silencio en la sala era ensordecedor. La jueza, tras revisar el contrato prenupcial, dictaminó: la cláusula de infidelidad es válida. No habrá compensación económica para la señora Ramírez. Carmen se quedó inmóvil, su mundo colapsando en segundos. Javier Peña intentó objetar, pero la jueza levantó la mano. El divorcio se concede. No habrá división de bienes ni manutención. El martillo golpeó, sellando el fallo. Luis salió de la sala sin mirar atrás, mientras Carmen, aún procesando la derrota, se dio cuenta de que su codicia la había dejado con nada. La partida había terminado y Luis había ganado sin disparar un solo tiro. Una semana después del fallo en el tribunal de Miami, Luis Ramírez caminaba por el malecón de Coconut Grove, sintiendo una libertad que no había experimentado en años. Su tío Miguel, sentado en una cafetería cercana, firmó los últimos documentos que devolvían los activos a Luis: la casa en Key Biscayne, las acciones de su startup, el yate. Todo regresó a su control con la misma precisión legal con la que lo había protegido. «Hicimos un buen trabajo, sobrino», dijo Miguel, entregándole las llaves simbólicas de su imperio. Luis sonrió, agradecido por la astucia de su tío. Mientras tanto, Carmen enfrentaba las consecuencias de su derrota. La pequeña apartamento que había alquilado en Wynwood, pensado como un refugio temporal para su nueva vida con Raúl, se convirtió en su única realidad. Raúl, al enterarse del fallo, desapareció sin dejar rastro, llevándose las promesas de un futuro lujoso. Los amigos que la rodeaban cuando soñaba con millones también se desvanecieron, dejándola sola con una pila de facturas legales. Para sobrevivir, aceptó un trabajo como mesera en un restaurante de South Beach, sirviendo a turistas mientras calculaba cómo pagar el próximo mes de renta. Luis, por su parte, no se regodeó en el triunfo. En lugar de eso, redobló su compromiso con la comunidad. Organizó un nuevo programa de mentorías para jóvenes emprendedores en Miami, trabajando junto a Elena, una voluntaria de 36 años que había conocido en uno de sus eventos benéficos. Elena, con su pasión por ayudar a otros, trajo una chispa de alegría a la vida de Luis. Una tarde, mientras compartían ideas en un café frente al mar, sus risas atrajeron miradas de los transeúntes. Era la primera vez en mucho tiempo que Luis se sentía genuinamente esperanzado. Carmen, en un giro del destino, los vio por casualidad mientras caminaba por Ocean Drive. La imagen de Luis y Elena, relajados y felices, fue un golpe directo. Recordó sus planes fallidos, las conversaciones con Raúl sobre yates y mansiones, ahora reducidos a sueños vacíos. Intentó acercarse, pero Luis no la notó. Su atención estaba en Elena y en un futuro que él mismo estaba construyendo. Carmen dio un paso atrás, consciente de que su ambición desmedida la había llevado a este punto. No había lujo, no había poder, solo una lección que aún no sabía cómo asimilar. El contraste entre ambos caminos era evidente. Luis, con su empresa creciendo y su vida personal floreciendo, avanzaba sin mirar atrás. Carmen, atrapada en las consecuencias de sus decisiones, comenzó a entender que la riqueza que persiguió nunca estuvo en el dinero, sino en la confianza que rompió. La ciudad seguía su ritmo, pero para ella, el brillo de Miami se había apagado. 6 meses después del juicio, Luis Ramírez estaba en el corazón de Miami, inaugurando un centro tecnológico para jóvenes de comunidades desfavorecidas. El edificio, ubicado en Overtown, ofrecía cursos gratuitos de programación y emprendimiento, financiados por su startup. Luis cortó la cinta frente a una multitud de estudiantes y líderes locales, su sonrisa reflejando orgullo genuino. Junto a él estaba Elena, quien había diseñado el programa de capacitación. Su colaboración había crecido más allá del trabajo. Ahora compartían paseos nocturnos por la bahía y planes para expandir la iniciativa a otras ciudades de Florida.
Mientras tanto, Carmen enfrentaba un nuevo capítulo en Wynwood. Su empleo como mesera apenas cubría sus gastos y las deudas legales seguían acumulándose. Sin Raúl ni los amigos que antes la adulaban, pasaba sus noches revisando facturas en un apartamento silencioso. Una tarde, mientras servía mesas, vio un reportaje en la televisión del restaurante sobre el nuevo centro de Luis. Las imágenes de él rodeado de jóvenes agradecidos le recordaron lo que había perdido, no solo en dinero, sino en propósito. Por primera vez, se preguntó si su búsqueda de riqueza fácil había sido un error. Luis, en cambio, no miraba al pasado. Su empresa lanzó una nueva aplicación que conectaba mentores con estudiantes, consolidando su reputación como innovador y filántropo. Una noche, mientras cenaba con Elena en un pequeño restaurante de Little Havana, recibió un mensaje de un antiguo socio comercial. «Tu jugada en el divorcio fue brillante», decía. Luis respondió con un simple «Gracias, pero ya es historia». Su enfoque estaba en construir, no en celebrar victorias pasadas. Elena, al notar su calma, le tomó la mano. «Lo que haces cambia vidas», dijo. Él asintió, sintiendo que por fin estaba en el camino correcto. Carmen, en un intento por recuperar el control, comenzó a asistir a un curso nocturno de contabilidad, financiado por sus ahorros menguantes. Era un paso pequeño, pero el primero hacia una vida diferente. Una mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, vio un cartel del Centro Tecnológico de Luis. Dudó, pero decidió no entrar. Sabía que no había lugar para ella en esa historia, pero la chispa de cambio empezaba a encenderse. Su futuro dependería de sus propias elecciones, no de los errores del pasado. El desenlace dejó una lección clara. Luis no buscó castigar a Carmen, sino proteger lo que había construido con esfuerzo. Su estrategia, apoyada en la ley y la astucia, mostró que la verdadera fuerza está en la integridad. Carmen, enfrentada a las consecuencias de su ambición, tuvo la oportunidad de empezar de nuevo, aunque el camino sería largo. Miami siguió brillando, indiferente a sus historias, pero para Luis, el brillo venía de crear un impacto positivo. ¿Qué habrías hecho en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios